para mí es muy importante que terminemos este tema porque nos quedaron algunos puntos fuera, ¿no? En la semana pasada y los vamos a ingresar ahora. Yo les mandé, sí, algunos apuntes, no es, lo que yo les mandé fueron solo apuntes para que ustedes pudieran leer, ¿no? Y tener una base para hoy. Eso no es, está lejos de ser un estudio exhaustivo sobre los pactos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, Tampoco incluí el nuevo pacto que se habla en el Antiguo Testamento, ya que lo habla Jeremías y Ezequiel, eh, pero que es claramente informado en el Nuevo Testamento. Por eso no lo toqué como un pacto del Antiguo Testamento, porque es un pacto que eh, se enfocaba hacia el futuro, ¿no? Y en el libro de Hebreos tenemos clarito ahí a qué se refiere ese nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. Toqué cuatro de los pactos, eh, los más importantes, ¿no? Más sobresalientes. Pero antes de ver eso, vamos a retomar algunos puntos, ¿ya? Entonces, todos los que estuvimos la semana pasada o hemos escuchado el estudio grabado que con tanto cariño Jairo nos comparte. Eh, Así que no voy a tocar mucho lo de la semana pasada, ya solamente los puntos más importantes, ¿no? Eh, Partimos diciendo y haciéndonos una pregunta: ¿qué lleva a un ser trascendente, perfecto, a un ser independiente como es él, a ser fiel? Él no le debe nada a nadie y se compromete con ser fiel. Es algo maravilloso, inefable, gloriosamente espléndido, ¿no? Así que es algo tremendo lo que es la fidelidad de Dios. ¿Qué lleva a un ser como él a ser fiel? A expresar fidelidad. Entonces, vimos que su fidelidad a él lo dignifica de una forma maravillosa, ¿no? Como cada uno de sus atributos. Que él sea fiel lo hace digno de total confianza, ¿no? Porque él cumple su promesa, su palabra, con lo que se compromete siempre. Su fidelidad es soberana, lo vimos. Su fidelidad es viva, es sensible, no es la expresión de un sentimiento frío, solo calculado, no. Eh, Nace también, al igual que la misericordia, nace lo más profundo de su ser. Y vimos, y en esto concluimos el estudio de la semana pasada, no todo el estudio, porque ahora lo estamos continuando, sino terminamos el estudio, el tiempo de la semana pasada fue en que la fidelidad de Dios es eterna y es inmutable. Ya un salmo tan conocido porque hasta lo cantamos, ¿no? Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, ¿no? El Salmo 117. Y vimos que literalmente es fidelidad, no verdad, ¿no? Y que se cambia cuando lo cantamos para que calce, ¿no? Como sinónimo de fidelidad se usa verdad para calzar en la alabanza, en el canto. Pero el Salmo 117 dice, y la fidelidad del Señor, la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y aquí entramos a la razón de por qué Dios, ¿sí? Fue fiel, tan fiel al pueblo de Israel, ¿ya? Vimos, esto lo vimos en su amor, lo vimos en su misericordia, lo vimos en su bondad y también lo vemos en su fidelidad, ¿ya? Eh, Creo que ninguno de nosotros hay duda alguna de que Dios fue tremendamente fiel con el pueblo de Israel, ¿no? Eh, un, un pueblo que, si nosotros lo miráramos de una perspectiva humana, ellos no merecían un trato tan fiel de parte de Dios, bajo ningún punto de vista, ¿ya? Es como cuando nosotros tenemos un amigo y somos fieles y nuestro amigo nos falla y nosotros seguimos siendo fieles y el amigo vuelve a fallar y nosotros seguimos siendo fieles con él o con ella, y ya la tercera nos damos cuenta que nuestro amigo no tiene ninguna intención de cambiar, ¿ya? Eh, Sino que va a seguir barriendo, trapeando con nuestra fidelidad como amigos. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano? Un ser humano dice: hasta aquí nomás, ya yo no voy a estar perdiendo mi tiempo, no voy a estar perdiendo mis fuerzas por alguien que sencillamente no lo merece.
Ya Dios podría haber dicho lo mismo con Israel, pero no lo dijo, no lo dijo ni lo hizo. Ya el pueblo siguió fallando y Dios siguió siendo fiel. Esto lo vimos en su soberanía, ¿cierto? Su fidelidad soberana, ¿no? Segunda Timoteo 2:13, el apóstol habla de la fidelidad de Jesús, diciendo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Qué cosa más magnífica y más maravillosa. Pero veamos, dentro de estas razones que vimos, lo vimos en el amor, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. Ahora veamos la razón en la fidelidad de Dios, del por qué Dios mantuvo su pacto con el pueblo de Israel. ¿Ya? Si ustedes pudieron leer en los apuntes del pacto, de los pactos, ya, que como lo acabo de decir, son unas pequeñas alusiones nomás para que tuviéramos una base, ¿no? El tema de ver cada pacto es profundo y extenso en la palabra de Dios. Sí, pero a grandes rasgos, eh, los dos primeros grandes pactos en la Biblia, uno ya obviamente sin, algunos consideran a Adán también como un pacto, ya, pero démosle el enfoque a los pactos con el tiempo, ¿no? Y este sería el de Noé, un pacto incondicional, ¿sí? Dios nunca más destruiría la tierra a la humanidad por agua, ya, nunca más, y de hecho nunca lo ha hecho. Recuerden que esa promesa, ese pacto, significa destruir a toda la humanidad, ¿ya? Eso es muy importante en el contexto, ¿sí? Porque eh, a través de los siglos, mucha gente se ha seguido muriendo, ¿no? Por agua, ¿sí? Gente ahogada, ¿sí? A través de aluviones, a través de un sinfín de cosas eh, en que la naturaleza ha golpeado fuertemente a la humanidad, ¿no? Y nosotros los chilenos, aquí los tenemos cerquita, ¿cierto? Acá mismo en nuestra nación, acá mismo en el sector sur de nuestro país, unos 2 años atrás nomás, ¿no? Entonces, el pacto de que la humanidad no iba a nunca más ser destruida significa a la totalidad del ser humano. Eso nunca más ha ocurrido ni va a ocurrir. Entonces fue un pacto incondicional porque Dios no demanda de la humanidad nada para cumplir ese pacto. ¿Ya? No demanda ni fidelidad, no. Sencillamente Dios prometió y lo ha cumplido y lo va a cumplir hasta el final. Y el otro pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Eh, un pacto también incondicional en el sentido de lo que dice, sí, que el Señor les daría a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán, y segundo, incondicional en el sentido de que la descendencia de Abraham sería innumerable, incontable, tremenda, ¿ya? Y eso no iba a depender del pueblo, ¿ya? No iba a depender de la descendencia de Abraham, iba a depender del compromiso de Dios a través de su pacto. ¿Ya? Aquí es donde vemos el tema del pacto. ¿Ya? Dios pacta, y cuando Dios pacta, eso significa que Dios se compromete con algo, y en el caso de Abraham, ¿sí? Se comprometió Dios con él y se comprometió con su descendencia. ¿Ya? Vamos a ver si me pueden acompañar a Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 18. Hebreos 6, del 13 al 18. Si alguien lo tiene, le agradecería que lo pudiera leer. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Ah, lo tiene. Ya, Darian, Darian. Dale, dale. Ya, del 13 al 18. Sí, por favor. Porque cuando Dios hizo la promesa a No, Abraham, Dani. no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo,
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien. Gracias, hermano Daniel. Amén. Está clarito, ¿no? Dios jura por sí mismo. Amén. Su compromiso lo hace en base de sí mismo, porque no hay otro más grande por quien jurar. Y esto es algo tremendo, porque Dios se está comprometiendo totalmente, absolutamente, Él. ¿Ya? Sé que para muchos tal vez suena un poco drástico lo que voy a decir, pero quiero que entiendan el sentido, ¿no? Dios se ató de manos en esto, ¿ya? No en el sentido de que esto lo imposibilita de actuar, ¿ya? Pero sí, él mismo, ¿sí? Limitó su actuar a través de este pacto y que de cada pacto, porque no hay nada que lo haga cambiar de parecer. Él dijo que así sería y así es. Así fue, así es y así será. Entonces, con Abraham hace este pacto, ¿ya? Y su fidelidad, ¿ya? Se basa en la veracidad de él. Se recuerdan, la semana pasada vimos la veracidad de Dios. Dios es veraz, Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, ¿ya? Entonces, el pacto, cada pacto se basa sobre su veracidad y sobre su inmutabilidad, ¿ya? Eh, él, él es inmutable, su promesa es inmutable. Esa es la idea del contexto de Hebreos 6, 13 al 18, ¿ya? Y es algo inamovible, es inamovible. Y eso fue lo que Dios hizo, ya, en este caso con Abraham y con Noé. No va a cambiar el Señor de parecer en este sentido, ya, no va a cambiar y no hay nada que pueda afectar ese compromiso de él, ya. Y hoy día nosotros, que han pasado siglos desde que Dios hizo este pacto, ¿no? Nosotros miramos para atrás. Hoy día nosotros podemos mirar como historia el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Su pacto se cumplió perfectamente, ¿sí? Imagínense, aún Israel existe, ¿sí? Aún Israel existe, ¿ya? Con otra perspectiva muy diferente, en un trato diferente de Dios con su pueblo, pero sigue existiendo Israel, ¿ya? Por más que a algunos no les guste, los musulmanes, los islamitas, ¿sí? Los árabes, también son parte ya no de la promesa a través de Isaac, pero también Dios se comprometió con Abraham de que no iba a dejar a su hijo Ismael a la deriva, sino que iba a nacer, ¿sí? De ahí, de él, grandes naciones, y eso lo cumplió el Señor perfectamente, ¿ya? Esto es muy aparte de la rosca que tengan, ¿cierto? Que tienen estas dos razas, ¿no? Pero la promesa de Dios con Abraham fue tremenda. Y recuerden que la promesa del pacto que estamos hablando del pacto que Dios hace, si ustedes lo leyeron en los apuntes, es el pacto que Dios hace con Abraham por medio de Isaac, ¿sí? Por medio de Isaac. En Isaac te serán llamadas, ¿cierto? Serán benditas las naciones. Por eso miramos sí, ahí al monte, subiendo el monte a Abraham, sí, y a su hijo Isaac, ¿no? Y Abraham diciéndole a los dos siervos que lo acompañaban, quédense aquí abajo, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham era un hombre que confiaba. Correcto, si Dios va a hacer que yo lo mate, de alguna forma me lo va a tener que devolver, porque él me prometió que en este, ¿sí? No en otro, en este hijo al cual yo estoy llevando para sacrificar, en él
en Él se cumpliría el pacto que hizo conmigo, ¿ya? Entonces vemos tal vez una fe no explícita en la Escritura, pero muy implícita al decir con aseveración eso, ¿no? Aparte que su fe es la bíblica, porque la verdadera fe, la fe bíblica, siempre nos lleva a obedecer. La fe es real. Cuando decimos creer en el Señor, eso nos lleva a obediencia, ¿ya? Es interesante. El amor, lo mismo. El amor real por Dios nos lleva a obediencia. La obediencia es un fruto, ¿ya? Un fruto que debería producirse en la vida de todo creyente, ¿ya? Ya ante esto no hay excusa. ¿Ya? Nosotros podemos tener problemas con esto, con ser obedientes, pero eso significa que tenemos que tratarlo en la presencia del Señor de alguna u otra manera, porque tenemos que dar ese paso. Entonces, vemos el pacto con Abraham, ¿ya? Y de este pacto es que se basa toda la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿ya? Veamos, por ejemplo, aunque me imagino que ustedes lo vieron, pero lo vamos a ver de nuevo para ver un poquito, el rescate del pueblo, después que el pueblo se multiplicó en Egipto, ¿sí? Y todos conocemos la historia de cómo Dios levanta a Moisés, ¿ya? Para rescatarlo. Ese rescate, ¿ya? Fue producto del pacto de Dios con Abraham, ¿ya? Ahora, recuerden que el mismo pacto Dios lo va reproduciendo. Lo reprodujo con Isaac y lo reprodujo con Jacob, ¿ya? Los tres patriarcas. Entonces, en Éxodo 2:24, ¿ya? Vemos ahí en Éxodo 2:24. Quien lo tenga lo lee, por favor. Aquí hablando Dios, ¿cierto? El hermano levantó la mano. El hermano Daniel. Daniel levantó la mano. Vamos, denle nomás. Ah, sí, para preguntar, hermano Dani, o para leer. Para preguntar. Hermano, por favor. Pastor, mira, aquí en el 18 dice, leímos recién Hebreo, ¿no es cierto? En el 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Uh-huh. Su juramento fue por esas dos cosas inmutables, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el juramento está basado ¿cierto? Justamente el cumplimiento de su juramento está basado en esas dos cosas inmutables. ¿Y cuáles son? Ya. El contexto nos deja saber que una es Dios mismo, su persona, porque no está explícito ahí. Sí, sí, Dios es veraz. Sí. Al ser Dios veraz, es imposible que Él no cumpla. Y la segunda, porque Él es veraz, todo lo que Él promete, su juramento, sus promesas son veraces, así que son dos cosas inmutables. Sobre esas, Dios juró, sobre esas Dios prometió, porque recuerden que Dios jura por sí mismo. O sea, Él se basa en sí mismo para pactar, en este caso, ¿sí? Este pacto, y son las cosas inmutables, ¿no? Recordemos que claramente solamente hay un ser inmutable, ¿ya? Y este ser inmutable es nuestro Dios. Bien, entonces vamos a Éxodo, si alguien lo tiene, 2:24. Del hermano Marcelo. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Oyó el gemido de ellos cuando estaban siendo esclavizados, ¿no? ¿Y de qué se acordó? Se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Dios va ahora en base a eso, de lo que se acordó, no es que se haya olvidado. Recuerden que este es un lenguaje humano, ¿ya? En otras palabras, decidió actuar en base a su pacto. ¿Con quién? El pacto con Abraham, que sí, también fue con Isaac y con Jacob, que Dios haría una descendencia muy fructífera y que Dios les daría la tierra de Canaán, ¿ya? Una tierra especial para ellos, ¿ya? Luego también tenemos el versículo 3 al 5 del capítulo 6, que ya de Éxodo también, que ya tenemos a Dios hablando aquí con Moisés, ¿sí? Del 3 al 5, Éxodo 6.
Dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto, ahí está, con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Está clarito, ¿no? Entonces, la razón de rescatar a Israel es el pacto, su fidelidad en base a su pacto. ¿Ya? Luego vimos o leímos, vamos a leer solamente un versículo, en Éxodo 13:5, si alguien lo puede buscar. Dice, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Muy bien, la fiesta de los panes y levadura. Ok, ahí está clarito, ¿no? El Señor les prometió, ¿sí? Les prometió que iban a entrar a esa tierra, a la tierra de todos los terminados en Eo, Eteo, Amorreo, Heveo, Jebuseo, ¿no? Y ya hace mención de qué? Del juramento que le hizo a sus padres. ¿A quiénes? Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es que Dios jura, Dios se compromete y Dios va a cumplir. Este era un pacto incondicional, ¿ya? Y lo vamos a ver en el pueblo de Israel, ¿ya? Vamos a ver claramente. Ahora, qué interesante es esto de que Dios haya sacado tantos pueblos, ¿no? Aquí donde viene todo el juicio a Dios por el humano que no tiene conocimiento espiritual, que no conoce a Dios, ¿no? Y ve que hoy día son tan partidarios, ¿no? Que son antisemitas, ¿no? Acá cerca por donde yo paso, en la camioneta cuando salgo a trabajar, hay un sector que es muy antisemita, ¿no? Y muy pro-palestinos, ¿ya? En todo este tema de que nosotros conocemos de conflicto que hay. Y claro, bajo esa perspectiva, alguien que leyera esto ardería en rabia, ¿no? No, o sea, este Dios saca a todos los pobres pueblos de ahí, de la tierra de Canaán, para llegar a su pueblecito, ¿sí? A sus cabros chicos, a los mismos que después se supone que él mismo dice que le serían infieles, ¿ya? O sea, desaloja la tierra de la tierra propia de esta gente y se la da a su pueblo predilectito. Está ese pensamiento, hermano, ¿sí? Está ese pensamiento en muchos, ¿ya? Pero es aquí donde nosotros tenemos que ver que la escritura nos ha sido dada, especialmente aquí, al mostrar historia, como una revelación progresiva. Si nosotros nos quedamos aquí, claro, tristemente vamos a incluso hasta cierto punto estar de acuerdo con este pensamiento. Pero nosotros nunca tenemos que olvidarnos de que nuestro Dios, cuando cumple un propósito, Él tiene la capacidad de cumplir muchos propósitos a través de uno solo. Aquí Dios especifica su propósito, que es con un pueblo, que es su pueblo, ¿sí? Pero también a través de la historia que vemos en Deuteronomio, especialmente y en Números, recuerden que Dios tenía un propósito de justicia y de juicio en contra de los cananeos, por la tremenda maldad que había en ellos. ¿Sí? En Deuteronomio, lo vimos al principio, creo, ya citamos ahí en Deuteronomio, un pasaje donde dice que ya el Señor iba a usar a Israel para dar el justo castigo a los cananeos. Recuerden que la religión cananea era una religión atroz, ya, atroz. Entre otras cosas, ustedes saben que sacrificaban niños recién nacidos. Ya, la otra vez leí una editorial que decía que era como que se había satanizado al mundo cananeo, ¿ya? Como tratando de defender a los cananeos, ¿no? Pero bajo esa perspectiva de que todas las religiones étnicas son buenas, ¿no? Pero la verdad es que la arqueología ha dejado clarísimo, clarísimo, clarísimo lo terrible, ¿ya? De los actos que hacían los cananeos. Sería algo muy parecido a lo que está pasando con los aztecas, ¿no? De que por tratar de cubrir un poco
las religiones étnicas, se trate de cubrir la religión azteca, pero está comprobado clarísimo, ¿sí? Que el imperio azteca fue uno de los imperios más sanguinarios que han habido, ¿sí? Más sanguinario, y eso no es que se le ocurra no es que se le ocurrió a los españoles, ¿eh? ¿Ya? Como para autojustificarse de la matanza que hicieron acá en América, no. Eso es real. Diferentes eran los incas, ¿ya? Los mayas también, pero los aztecas, nadie puede negar lo atroz que eran ellos. Bueno, eso es a modo de paréntesis para entender este versículo, pero recuerden, el propósito de Dios es enfocarnos en su plan, ¿ya? De salvación, ¿ya? La Biblia no es un libro netamente de historia, hermano. Su fin no es contarnos historia, ¿ya? La Biblia es un libro que usa historia para mostrarnos el gran objetivo que ella tiene, que es revelarnos a Dios, su voluntad, su perspectiva de cómo Él ve la vida, de tal manera que nosotros nos pongamos de su punto de vista, de su lado, ya, para poder entender por qué Él actúa de una manera o deja de actuar, ¿cierto?, de una manera. Siempre es importante comprender esto. Y aquí, en este versículo, ¿ya? Y en lo que ocurre, este es un versículo que se cumple perfectamente a través de los años, cuando ya llegan y conquistan Canaán, de que todos estos pueblos fueron expulsados, ¿ya? Y Dios, en cumplimiento de su pacto, de su promesa, ¿sí? Les da la tierra. Dios se comprometió con esto y no habría nada que impidiera que Él cumpliera, porque Dios es fiel. ¿Hermano Marcelo o hermana Sandra? ¿Qué de los dos? ¿Hermano Marcelo? Sí, bueno, es que corroborando lo que usted está diciendo, que justo estaba leyendo el libro de Levítico, Ya. y ahí habla justamente de que todos estos pueblos, de las atrocidades que hacen estos pueblos, y que al pueblo, ¿no es cierto?, cuando le da la ley, le dice, no harás esto, no harás esto otro, no harás esto otro, Ajá. porque todo eso hacían estos pueblos antes que ustedes, para que no cayeran en lo que ellos mismos hacían, lo que estos pueblos Exactamente. que el Señor estaba echando de ahí, de esa tierra, hacían, que era pasar sus hijos por fuego, a Moloc, y tantas otras cosas, atrocidades. Sí, sí. Eh, bueno, siempre la idolatría ha ido de la mano de todo lo que es la perversión, ¿no?, del ser humano. Dentro de ella también la perversión sexual, ¿ya? Recuerden que Astarte, Acera, diferentes nombres para la misma diosa, una diosa cananea. Baal mismo eran dioses de la productividad, y cuando uno entiende eso en esos tiempos, eh, llegan a cosas tan atroces como lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, ¿no? Bien, otra cosa, primero, ¿cierto? Lo vimos, para rescatar al pueblo, Dios se basó en su promesa, su pacto ya incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, para entregarles Canaán, lo mismo. Y aún, y aquí está lo maravilloso de la fidelidad, cuando Dios se compromete incondicionalmente, Dios prometió que esa tierra se las daría a ellos y que ellos estarían en esa tierra, ¿ya? Y Dios se la dio a pesar, a pesar de cómo ellos fueron rumbo a esa tierra. Lo tenemos claro, ¿no? Vuelvo a decir, eran dignos de ser eliminados. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, quédate hasta un lado, yo voy a hacer desaparecer este pueblo. Primero le dijo, y de ti haré otra nación, y luego le dice lo mismo, quítate, voy a hacerlos desaparecer, ya, y a ti te pondré sobre otra nación mejor que ellos, ya, y Dios probando el corazón de Moisés sacándose un tremendo 7 las dos veces, ya, pues, ya que era buen alumno, ojalá fuera como él, ya, y nuevamente intercediendo por el pueblo, ya, y Dios mantiene su promesa. Si Dios hubiera eliminado al pueblo de Israel, significaba que él no era fiel, que no estaba cumpliendo su promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero él la cumple, ¿ya? La cumple, a pesar de eso, ya por ejemplo Levítico, ya que el hermano Marcelo citó Levítico, leamos Levítico 26, 42 al 45. ¿Sí? Levítico 26 del 42 al 45. Lo voy a leer yo, ¿les parece?
Ojalá que lo tengan, si no, anoten por ahí y después lo corroboran. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que les arrebaten sus hijos y destruyan su ganado y les reduzcan en número y sus caminos sean desiertos. Si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y les heriré aún 7 veces por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto. Fíjense, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. El pacto, ¿sí? Dice, en vindicación del pacto, los voy a corregir. Aún la corrección que Dios les daría, los castigos que Dios les daría, serían, ¿sí?, producto del pacto. Volvamos a leer, ¿les parece ahora que están en sintonía, ¿no? Dice el 22, enviaré también contra ustedes bestias fieras que les arrebaten sus hijos, destruyan sus ganados, les reduzcan número, ¿cierto? Sus caminos sean desiertos, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si con estas cosas el 23 no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, ¿ya? Para poder vindicar su pacto. O sea, Dios iba a hacer, en otras palabras, lo necesario para que su pacto estuviera al día, para poder cumplir con su pacto, incluyendo el propio castigo hacia el pueblo. ¿Sí? Ahora sí lo entendemos, ¿sí? ¿Lo comprendemos? Ya. Ahora sí, sí, saltémonos al 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto, ¿no? Fíjense, ¿dentro de qué? Del castigo, del juicio. Aquí la fidelidad la vemos clarita, actuando de la mano con su justicia. Lo mismo que en los otros atributos, ¿no? Clarito, ¿no? En este mismo contexto, dice el Señor, ya, por ejemplo, leamos el 41, que termina, ¿cierto? La idea que hemos estado leyendo, del 22 al 25. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Ya? Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Eh? De mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo, Jehová. Wow, fuerte, ¿no? Aquí esto está en el contexto de las consecuencias de la desobediencia. Y si ustedes leyeron y entendieron a qué se estaba refiriendo aquí, efectivamente está diciendo que en algún momento el Señor los iba a llevar exiliados, se iban a ir en exilio, ¿ya? A la tierra de sus enemigos, ¿sí? El 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo. Recuerden que cuando Dios castiga a Israel, ¿sí?, y lo manda en destierro, en exilio a través de Nabucodonosor, los 70 años, que fueron los que profetizó Jeremías, ¿ya? Fueron por los años de reposo que ellos no cumplieron, los sabat, ¿sí? Los años sabáticos que no cumplieron, ¿ya? O sea, aún este castigo, aún en medio de las naciones donde el Señor los esparció, el Señor se acordaría de su pacto. ¿Con quiénes? Con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y vivificaría ese pacto. Entonces, la razón de que Israel haya permanecido a pesar de toda su infidelidad tremenda, atroz, hermano, y esto no es exagerar, es cosa que leamos el lenguaje, por ejemplo, de Jeremías, de Ezequiel, en algunos pasajes donde el lenguaje está cargado de un énfasis un poco sexual, ¿no? Donde él habla de la infidelidad,
de Israel como esposa, ¿ya? Y, y algo terrible. Leamos, por favor, el libro de Oseas, ¿no? Donde Dios manda a que Oseas, el profeta, se case, ¿ya? Con una prostituta, ¿ya? Es una mujer adúltera, ¿no? No solamente adúltera, sino que también era prostituta, ¿no? En el contexto. Ahora, eh, yo entiendo, está dividida la teología, ¿no? Algunos que dicen que no, que fue una visión que Dios la mostró a Oseas, ya, y que lo hizo experimentar, que no fue real, porque Dios jamás llevaría a uno de sus hijos a hacer algo así. Y están los que, ¿cierto?, creen que eso sí fue literal. Creo que no hay ninguna razón para no creer que sea literal, aparte que cuando Dios decide actuar con ciertas personas, ya son la excepción. No es que Dios vaya a repetir lo que hizo con Oseas, con otro hombre, no. Lo mismo que con Job, por ejemplo. El sufrimiento que le hizo pasar a Job es un nivel al cual ningún otro ser humano va a llegar, ¿ya? Entonces, lo hizo con él. No es que Dios vaya a repetir eso que hizo con Job con alguno de nosotros. Ahora que alguien se crea, ¿cierto? Crea que está sufriendo tanto y es como Job, eh, es un problema de perspectiva, hermanos queridos, ¿ya? Entonces son personajes claves a los cuales Dios escoge. Bueno, y escogió a Oseas, y el tema, lo más importante, que el tema de Oseas es justamente la infidelidad del pueblo. Cada uno de los profetas, de una u otra manera, están hablando de la maldad, de la rebelión, del corazón tremendamente traidor, traicionero en contra de Dios, de parte de Israel, ¿no? Entonces, ¿y por qué Israel sigue vivo? Es porque hay un pacto, hermanos, ¿sí? Aún en medio de toda su maldad, ¿ya? Dios los castigaba también porque de esa manera iba a poder, ¿sí?, refinarlos para poder seguir su trato, el trato del pacto con ellos, ¿ya? Entonces, es tremendo. Recuerden, estamos viendo la fidelidad, por eso estamos enfocándonos en su pacto, ¿no? Recuerden que cuando vimos el amor, cuando vimos la compasión y la bondad, también eran razones por las cuales Dios, ¿sí?, eh, traía juicio sobre su pueblo, pero luego lo restauraba, ¿ya? O, como dice Isaías 48, por mi misericordia, ¿no? Voy a aplazar mi ira, ¿ya? O sea, les daba tiempo para poder arrepentirse. Pero como aquí estamos enfocándonos, nos estamos enfocando en la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios se basa en sus promesas, en sus compromisos. Y aquí vemos cómo se va manifestando. Y aquí en Levítico, hermano, esto es tremendamente profético, ¿ya? Porque aquí Levítico fue escrito por Moisés, ¿sí?, en el tiempo que estuvieron ahí, ¿cierto?, entre Egipto y la tierra de Canaán. Y todo lo que acabamos de leer es lo que iba a ocurrir siglos después, ¿ya? Es una tremenda profecía, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es omnisciente y lo sabe todo, ¿no? Sabía que eso iba a ocurrir, ¿ya? Sabía que eso iba a ocurrir. Bien, entonces este pacto es la razón en la cual se basa su fidelidad para rescatar al pueblo, para entregarles Canaán, ¿ya? A pesar de todo, ¿sí? Y de su permanencia como nación. Y aquí es muy importante que lo entendamos, esto es lo que voy a decir, mis queridos hermanos. La promesa era para ellos como nación, como descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No era un pacto individual, ¿sí? Porque a través de los años muchos israelitas cayeron muertos y perdidos, ¿sí? Desechados por Dios, ¿ya? ¿Qué? ¿No se cumple la palabra de Dios? En los labios de Pablo, sí, dirían no, porque los hijos de la promesa, de la fe, son los que realmente son, ¿no? ¿Ya? Pero de una u otra manera, ellos escucharon, entrarán, ¿sí? Pero muchos de los que escucharon entrarán en la tierra, no entraron, ¿sí? Ahora, este pacto entonces es con la nación. Muchos israelitas han perdido a través de los siglos, pero la nación sigue presente, ¿o no? Sigue. De hecho, como dijimos delante, aún está ahí, ¿no? Aún está ahí. Por eso, este término clave en el Antiguo Testamento, yo sé que usted se va a recordar, remanente, ¿no? Dios siempre guardó un remanente, ¿sí? Una alusión. Recuerden a nuestro querido profeta Elías, ¿sí? Con una tremenda depresión, llegaba hasta los huesos,
y le reclama al Señor, le han dado muerte a todos tus profetas, solo yo he quedado. No, Elías, estás equivocado. Tengo unos cuantos miles, ¿sí? Unos cuantos miles tengo que los he cuidado, los he guardado, ¿sí? Que no han negado mi nombre ni han doblado su rodilla ante Baal, un remanente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer solamente, porque eso usted lo tiene en los apuntes, ¿ya? No es que perdamos el tiempo en leer la palabra, sino que para eso mandé antes la esta, ¿no? Ya, Isaías 1:9, hay muchos pasajes maravillosos sobre el remanente, pero leamos Isaías 1:9. Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es interesante, ¿se recuerdan cuando el Señor toma forma humana, ¿no? Junto a dos ángeles y visitan a Abraham, cuando van rumbo a destruir a Sodoma y Gomorra, y el Señor dice, ¿le ocultaré esto yo a mi siervo Abraham? ¡Wow, qué lindo eso! Ya, qué emocionante. No, y va y habla con él. Y se recuerdan el intercambio cuando el Señor queda solo él, los dos ángeles siguen adelante porque van solos enviados con el juicio, ¿no? A Sodoma y Gomorra, ya, que son los que aparecen ahí en el capítulo 19, versículo 1. Y aquí en esta conversación entre Abraham y el Señor, ¿y si hubieran 50 justos? Por eso, por amor a esos 50, ¿sí? Por amor a esos 50. 40, por amor a esos 40. 30, 20, 10. Eso significa sencillamente que no había ninguno, ¿sí? No había ningún justo, ¿ya? Y el único justo que habitaba ahí, pero que no era de ellos, era Lot, fue liberado, ¿ya? O sea, ahí nos damos cuenta de la maldad, ¿sí? Generacional que había llegado hasta qué punto había llegado la maldad generacional sobre estas naciones, ¿ya? Dos ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra, ¿ya? Pero también alcanza a otras tres ciudades, Adma, Seboim, ¿ya? Y no me recuerdo de la quinta, ¿ya? Eran ciudades más pequeñas, pero también fueron alcanzadas por el juicio de Dios. Entonces, aquí dice, si Jehová no nos hubiera dejado un pequeño, ¿cierto? Un resto pequeño, un remanente, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Es como una alusión a decir, Señor, ¿habrá en Israel 50 justos? ¿Ya? No, no hay ni 50, ¿ya? No, pero Dios se había reservado un grupo pequeño, el remanente, y a través de todos los tiempos ha habido un remanente en el pueblo de Israel, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo cita el remanente ahí en su exposición en Romanos. Muy bien, vamos bien hasta ahora entonces con el tema de los pactos y cómo Dios se ha comprometido, ¿sí? El remanente es por eso. En Hebreos 6, lo maravilloso de la fidelidad de Dios, ¿sí? De que Él se ha comprometido con nosotros, es que es en su promesa que nosotros podemos cimentar nuestra fe y esperanza. Queridos hermanos, la fe y la esperanza de un cristiano está basada en la palabra de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. A ver, tenemos que ser muy, muy claros en esto, mis queridos hermanos. Yo no lo digo esto para que ustedes o para que yo después cortemos cabeza al hermano que escuchemos decir algo que no debería decir, ¿no? Sino sencillamente para que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Y cuando haya la oportunidad de compartirlo con alguien, lo compartamos en amor, ¿sí? En amor. Siempre la verdad hay que decirla en amor. ¿Ya? Me refiero a que hoy día mucha gente tiene puesta su convicción y su fe en experiencias propias, ¿no? En su testimonio, en experiencias extrasensoriales, espirituales, y eso es lo que los mantiene vivos. Pero saben que cuando nosotros fundamentamos nuestra fe, nuestra esperanza en esto, va a llegar el momento en que la casa se nos va a ir al suelo, porque eso es edificar la casa sobre arena. Va a venir, va a bajar la lluvia, el río,
y grande va a ser la ruina. En cambio, los que cimientan, si su casa de convicción, sus convicciones en la palabra de Dios, en el dicho de Dios, eso es como aquel que construyó su casa sobre la roca, ¿sí? Y nosotros conocemos el final de esa casa, ¿ya? De hecho, los que conocimos el interior de Iquique, por ahí anda una foto, dando vueltas en la casa en la roca, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de ir a la Onzana, conocimos una casa que era un ejemplo vivo de esto, ¿ya? Que cuando bajaba el agua, ¿no? En el invierno altiplánico, era la única casa que quedaba porque estaba justamente, ¿sí? Edificada sobre una roca, ¿ya? Tremendo. Ahora, la fe y la esperanza tienen su cimiento inamovible en la fidelidad inmutable de Dios, ¿ya? Dios ha dicho algo, ¿sí? Creámoslo, hermanos. Si Dios ha dicho algo, ¿ya? Lo vamos a ver después. No es si yo creo que Dios dijo algo, sino es que saber que si Dios ha dicho algo. Y eso lo tenemos que basar en la palabra del Señor, ¿ya? Veamos algunos versículos del Nuevo Testamento antes de entrar a los últimos puntos sobre la fidelidad de Dios, porque estos sí que los vamos a leer, mis queridos hermanos. Vamos a repartirlos, ¿ya? O no, para hacer bien de tiempo, ¿qué les parece si el primero que lo tenga lo lee? No importa que se repita, ¿ya? No importa que se repitan, hermanos. Vamos a leer primero, Primera de Corintios 1:9. A ver, Dale, para fiel adelante. es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, qué lindo. La fidelidad de Dios, ¿ya? Relacionada con su obra en los hijos de Dios, en los creyentes. La fidelidad de Dios, mis queridos hermanos, es algo que es algo íntimo entre Dios y los suyos, ¿ya? Primera Corintios 10:13. Amén. Ven, hermano Marcelo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén. Cuando estemos en prueba, ¿sí? Echemos toda nuestra fe sobre la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, que nunca jamás va a permitir que seamos tentados ni probados más de lo que podamos soportar, aunque sea terrible, aunque sea doloroso, aunque sea para nosotros muy extremo, sin lugar a duda, Dios es fiel, ¿sí? Ahí es donde tiene que estar nuestra fe, en promesas como estas, para enfrentar, ¿sí?, nuestras luchas diarias. Primera de Tesalonicense, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Perdón, primera de Tesalonicenses 5:24. Es segunda de Tesalonicenses 3:3. Ahí si alguien lo puede encontrar, el primero, el segundo. Tengo primera de Tesalonicenses 5:24. Dele, maravillosa esta promesa. ¿Ya? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien. El versículo anterior dice que el mismo Señor nos va a santificar por completo. Creo que es así, ¿o no, hermano Marcelo? El 23. Amén. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fiel es Dios, el cual lo hará. Qué linda promesa, ¿no? Ahora sí, segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ah, qué linda. Aquí hay promesas claras para los hijos de Dios, ¿sí? Y están basadas en la fidelidad de Dios. ¿Ya? Vamos a Hebreos 10:23. Bien, yo lo tengo.
Por favor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias, Chenito. Espero que vayan dándose cuenta, queridos hermanos, de cómo la fidelidad de Dios está estrechamente relacionada con la vida nuestra, con nuestra fe, con sus promesas hacia nosotros, ante la lucha, ante la dificultad, ¿ya? Dios involucra su fidelidad, y esta fidelidad es la que lo lleva, la que lo ata a nosotros, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? Y aquí yo quiero ser muy claro, hermanos, cuando nosotros hablamos de esta forma, cuando yo hablo de esta forma, yo no quiero con esto que se interprete que Dios suprime su soberanía, ¿ya? Porque no es así. Las personas que no entienden esto de que Dios nos abraza y se compromete con nosotros radicalmente, no es que Él se autolimite en su soberanía, no, no, no. Él jamás va a comprometer su soberanía, ¿sí? Recuerden, los atributos de Dios se manifiestan maravillosamente en conexión unos con otros, porque son todos solo manifestaciones de su esencia, ¿sí? No son máscaras. Ya no es que se saque una máscara y después se ponga otra. No, no es así. Ya, sigamos entonces con algunos otros que nos quedan acá. Ya. Hebreos 10:23. Primera de Pedro 4:19. A ver si alguien por ahí busca uno de los dos. Hebreos 10:23 ya lo leyó el Chinito, perdón. Sí. Primera de Pedro 4:19. Y primera de Juan 1:9. Primera de Pedro 4:19. Dale, hermano, por favor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una vez escuché a una persona que decía que cuando nosotros predicamos sobre el sufrimiento del cristiano, estamos achicando a Dios, estamos atentando en contra de la grandeza de un Dios, del amor de Dios, de la bondad. Oh, se llenó la boca de... Ya, obviamente ustedes entenderán qué tipo de predicador era, ¿no? Del famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? De éxito, 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 nada más que éxito, ¿ya? Y la verdad es que yo no sé qué visión tendrá de Pedro, ¿no? Ya, Pedro dice que los que sufren, ya, encomienden al fiel Creador. O sea, ¿es compatible el sufrimiento cristiano con la fidelidad de Dios? Está clarito en ese versículo. Y aquí no es que digamos que los cristianos solo sufrimos y pobrecitos, ¿cuánto sufrimos? No, todos los que estamos aquí presentes en este estudio sabemos que no es así. Pero sí sabemos que en algún momento Dios puede permitir que venga sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí está, al fiel Creador. Cuando sufrimos, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Primera Juan 1:9. Ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Mire, fiel y justo, dos atributos en cuestión que son un fundamento para que Él nos perdone. Él se basa en su fidelidad y en su justicia para perdonarnos. Este es un temazo, ¿no? Pero quedémonos con esto. Miren qué lindo lo que Juan nos dice, ¿no? Veamos a este Dios tremendamente maravilloso, comprometido de esta manera con la vida cristiana, ¿ya? Con la vida del Hijo de Dios, con la tuya, con la mía, hermano querido, ¿ya? Y por supuesto, vamos a terminar con un versículo que sí tiene que ver con la vida cristiana, aunque no lo pareciera. Apocalipsis 19:11, ¿sí? Apocalipsis 19:11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. ¿Por qué esto tiene que ver con la vida del cristiano? Porque Apocalipsis tiene que ver con la vida del cristiano. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el libro que nos muestra, ¿sí? El spoiler más grande que existe.
Nos muestra cómo termina todo, hermanos. Nos confirma que todo lo que se habló desde Génesis y a través de toda la Biblia sencillamente va a culminar de una forma maravillosa. Y aquel que viene, ¿sí?, por segunda vez, ¿ya?, y que viene a buscar a los suyos, ¿ya?, Jesús en su retorno, hermanos, cuando todo ojo le vea, ya cuando todo ojo esté ahí viéndole, que ya lo hemos hablado, ¿no? Hoy día es perfectamente posible eso, ¿no? Gracias a esta tecnología, ¿ya? Lo que pasa al otro lado del mundo lo estamos viendo hoy día mismo, a la misma hora. Es impresionante, eso es algo que hace, cuando ustedes, la mayoría de algunos hermanos de aquí no existían y yo era jovencito, ¿ya? Era imposible. ¿De dónde? ¿Cómo? Ni que fuera posible, pero hoy día es perfectamente posible. Pero lo maravilloso es que aquel que viene es fiel y verdadero. Su fidelidad hermosa, manifestada con su pueblo. Nos está diciendo que el Señor viene por segunda vez, que es una promesa que la podemos creer, porque el que viene es fiel, es fiel. Amén. Bien, a, a disfrutar estos versículos. Vamos a concluir, hermanos queridos, el tema de la fidelidad, con dos cuidados que tenemos que tener con esto de la fidelidad de Dios, que no quise pasar por alto esto, ¿ya? A ver, no es que la fidelidad de Dios tenga problemas, sino que nosotros tenemos problemas muchas veces en los enfoques, ¿ya? Y hay dos problemitas que a nosotros se nos suscitan como seres humanos. El primero es identificar erróneamente promesas personales, ¿ya? Y el segundo es cuando no entendemos por qué la Biblia dice que Dios se arrepiente. Bueno, ¿se arrepiente o no se arrepiente? ¿Sí? ¿Cuál de las dos cosas es real en la Biblia? Pero primero vamos con la primera. Hoy día, mis queridos hermanos, debido a la falta de compromiso con la palabra del Señor, como les decía antes, muchos cristianos basan sus convicciones en sus experiencias personales. Mis queridos hermanos, no son malas las experiencias personales, ¿sí? No son malas, pero no pueden ser la base. Menos cuando mis experiencias personales derivan de mis emociones, ¿ya? Miren, una persona, un cristiano, tiene que enfocarse en madurar. ¿Qué significa la madurez? La madurez es muy similar a lo que pasa con nosotros como seres humanos. Recién nacimos, ¿sí? Dependemos absolutamente de otros cuando recién nacimos en Cristo. Lo mismo, necesitamos que nos estén visitando, necesitamos que nos estén exhortando, que nos estén animando, que estén orando por nosotros, ¿no? Necesitamos eso. Y a medida que vamos creciendo poco a poco, ya vamos viendo que seguimos dependiendo de otros, ¿ya? Pero dependemos en amor de otros, pero sobre todo crecemos en depender de Dios, ¿ya? Y a medida que más dependemos de Dios, más independiente de nuestras emociones nos volvemos. Y quiero explicar esto, no se adelanten, por favor, ¿ya? No vayan a interpretar que yo soy un predicador anti-emociones. No, porque de partida yo soy bueno para llorar, ¿ya? Soy bien llorón. Segundo, creo firmemente que Dios nos hizo con emociones. Estamos de acuerdo, ¿no? Dios puso las emociones en nosotros, pero también de la misma forma es verdad que el pecado afectó nuestra forma de sentir. Lo afectó todo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, todo. El pecado lo afectó todo. ¿Ya? No hubo nada donde el pecado no llegara en nuestras vidas, donde llegara al ser humano. ¿Ya? Entonces, no hablamos ni podemos creer que las emociones sean poco menos que satánicas, hermano. No, para nada. Pero sí tenemos que madurar, y la madurez cristiana se basa en ¿qué? En que dependemos cada vez menos de nuestras emociones. De tal manera que, ¿qué ocurre? Las emociones se van sujetando a Dios, se van sujetando al Espíritu Santo. Y como todo pasa en dirección y a través de Dios, luego las emociones, que vengan la manifestación de las emociones, podemos estar tranquilos porque ahora nuestras emociones se manifiestan de una forma madura,
¿sí? De una forma madura. Les voy a dar un ejemplo tal vez muy trivial, ¿no? Mi hija, la Muri, se me ocurrió ver ET con ella, ¿sí? La película ET, ¿sí? De la mitad, yo creo que el 75% de la película lloró. Lloró. Mi pobre Muri lloraba con ET. Yo le decía, pero Muri, si no es verdad, si no es de verdad ET, pero es que igual papá me va a dar también a mí con su dedito. No. Tremendo, ¿ya? Es una niña, ¿no? Es una niña, ¿ya? Obviamente ella decía, después yo le volví a enfatizar y llegó un momento en que se enojó, me dijo, ya, ¿sabes qué, papá? Déjame llorar si quiero llorar porque tengo pena por el ET, dijo, ya. Me echó la foca, ya, yo me quedé callada, la dije, no. Después terminó la película y me dijo, papá, yo sé yo sé que no es verdad, sé que el ET no existe, todas esas cuestiones, ¿ya? Pero así soy yo soy llorona, dijo, ¿ya? Ahora, obviamente, a medida que ella vaya creciendo, sus emociones se van a ir estabilizando, ¿ya? Y ya no va a ser tan llorona como tal vez es ahora, güey, que llega un momento en que ella lloraba por cualquier cosa, ¿no? Bueno, también hay otras cosas que pueden influir. Pero creo que uno va percibiendo su madurez en este sentido, ¿ya? Hay cosas que nos afectaban tanto antes, ¿ya? Pero a medida que vamos madurando, ya no nos afectan tanto, ¿ya? De la misma manera, el cómo nos afectan las emociones. Queridos hermanos, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque hoy en día muchos cristianos, especialmente cuando el cristiano, la cristiana, no tienen fundada su vida en la palabra del Señor, sus convicciones no ahondan en la palabra del Señor, ¿ya? Sino que dependen mucho, o en su mayor parte, de sus emociones, de lo que sienten, de lo que perciben, ¿sí? De su parte sensorial, ¿ya? Eh, muchas veces van a terminar defraudados, incluso hasta con Dios, y no por culpa de Dios, no por culpa de Dios. Miren, eh, hay gente que cree que Dios le habló, y aquí estoy entrando en un terreno complicado, pero tengo que tocarlo con ustedes, ¿ya? Dios habla, por supuesto, yo soy alguien que creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla audiblemente. Jamás lo ha hecho conmigo. Claro, yo jamás he escuchado la voz de Dios audiblemente aquí al oído, no, jamás, jamás. Pero creo que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Si Él es soberano, ¿no? Ahora, obviamente, jamás Dios va a hablar algo, ¿sí? Que esté en desacuerdo con su palabra, y tampoco Dios va a fomentar la flojera y le va a decir algo a un hijo de Dios que ya lleva 20 años de tener la Biblia, de que ya la había leído por lo menos una vez completa y que ahí hubiera encontrado claramente esa palabra de Dios para él. Dios no la va a hablar a esa persona, sino que Dios habla, pues, si él desea hacerlo audiblemente de alguna forma especial, lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer porque Él es Dios y es soberano. Pero aquí está el tema de que nosotros tenemos que ser capaces de discernir claramente. Y para tener un buen discernimiento, según el libro de Hebreos, tenemos que madurar. ¿Sí? Y aquí es donde entran los problemas en muchos cristianos. No, es que Dios me dijo. Y la pregunta es complicada porque si uno le dice, hermano, pero ¿estáis seguro que Dios te lo dijo? Ah, estás dudando de mí, ¿sí? Estás dudando de que Dios me habló. Entonces mejor uno se ve de ahí, ¿no? Qué bueno que Dios te habló, hermano, pero pero dime, esto me ha pasado, ¿no? Ya, sí, Dios me habló, pero me dijo esto, ¿será de Dios? No entiendo. Hace 5 segundos atrás me está diciendo que él sabe que Dios le habló. Y entonces, ¿por qué me estás preguntando a mí? No, porque quiero saber si esto es de Dios o no es de Dios. Bueno, entonces, ahí es donde uno dice, ya sabes que te voy a darte la dirección de un pastor amigo, ¿cierto? ¿Ya? Para que lo vayas a visitar, etcétera. Muchos cristianos hoy en día no tienen seguridad de cosas, se aferran a cosas, se aferran a momentos emocionales que vivieron, ¿ya? Llega un momento en que en el culto, en el tiempo de reunión, hay un tiempo de alabanza especial y esa persona comienza a sentir algo especial. Y yo no estoy diciendo que eso no exista, vuelvo a creer. Yo en ese sentido sigo siendo muy pete, hermano. ¿Ya? Creo que la manifestación del Espíritu Santo puede tocar nuestras emociones. ¿Ya? Pero el tema es que
nosotros solamente a través de la madurez vamos a ser capaces de saber cuándo es Dios realmente y cuándo no lo es. Y la madurez viene de la mano de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va moldeando. Hermanos, si cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? No estamos usando una frase cliché. Creemos eso. Creemos que cuando leemos la Biblia, algo sobrenatural se produce, Dios hablándonos, y nosotros vamos leyendo y tal vez sí lo entendimos todo, no lo entendimos todo, pero algo ocurre, algo ocurre. Creemos eso. Sí, porque si no creyéramos eso, entonces cerremos la Biblia, por hermano, ¿sí? La Biblia tiene algo sobrenatural, es la palabra de Dios, es sobrenatural. Pero para eso necesito dedicar tiempo a la palabra de Dios. Entonces, tristemente, se da que mucha gente, en un tiempo emocional, creyeron que Dios les había hablado. Entonces, si Dios les habló, maravilloso. Pero si Dios no les habló, ¿sí? Y si ellos creyeron que era. Entonces, ¿qué estás haciendo, hermano Pablo? Estáis llevando a los hermanos a pura duda. Es que saben que, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 21, hablando de las profecías, ¿sí? El apóstol fue muy claro. Dijo, no desechen las profecías, crean en las profecías. Pablo era pete, ¿ven? Él creía en las profecías y decía, crean en las profecías, reciban. Pero luego dice, examínenlo todo. Cuando Pablo habla de las lenguas y habla de la profecía a la iglesia de Corinto, no le dice, no en desorden, ¿sí? Túrnense, que el mensaje esté claro. Si alguien tiene una profecía, que se pare y diga, tengo esta palabra de Dios, listo, vamos, para que todos la examinen. Siempre el contexto de cualquier cosa sobrenatural tiene que estar sujeta al examen. Y eso no significa apagar el espíritu, ¿sí? Ni significa dudar del Espíritu Santo, nada de eso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo no tengo el derecho de saltarme ese versículo del apóstol Pablo, porque si me lo salto y me salto el contexto de los dones en 1 Corintios 14 y me salto también todo lo que tiene que ver con la madurez, por ejemplo en Hebreos, ¿ya? Que tenemos que ser capaces de discernir, pero el discernimiento también viene no solo por un don especial del Espíritu, sino por practicar, ¿sí? Por practicar continuamente la palabra de Dios. Eso nos va haciendo gente con un buen discernimiento. Somos capaces de mirar, de llegar a ser como los hermanos de Éfeso. ¿Se recuerdan la iglesia de Éfeso, no? Tenía el tremendo problema que tenían, grandísimo, pero dentro de las cosas buenas que el Señor no dejó de reconocerles fue que ellos, entre paréntesis, es lo que a muchos les falta hoy en día, ¿no? Pero los hermanos efesios lo tenían la capacidad de reconocer cuando uno decía ser apóstol y no lo era. Ay, cómo necesitábamos ser como los efesios en eso, no en lo otro, ya, no en lo otro, ya. Esta capacidad, hermanos, va estrechamente relacionada con nuestra madurez cristiana, ya. Entre menos maduros seamos, más, ¿sí? Vamos a estar expuestos a engaños producto de nuestras emociones. Vuelvo a decir, hermanos queridos, no es anular nuestras emociones. Vuelvo a decir, yo soy muy llorón, pero eso no tiene que ver, hermanos queridos, ya, con que nosotros dejemos a un lado la necesidad que tenemos de examinar todo, ya. Otro problema con respecto a las promesas. Hay cristianos que toman promesas de la Biblia, ¿no? Y dicen, esta es mi promesa, mi versículo preferido. Les voy a dar uno. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que esas palabras fueron dadas específicamente para un hombre. Y ese hombre fue Josué. ¿Sí? Ahora, ¿significa que yo no pueda, Dios en algún momento no me pueda hablar a través de la palabra? Por supuesto que puedo hacerlo. Pero ahí también tengo que ser cuidadoso. Les doy un ejemplo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han escuchado citar más de alguna vez. Nuestra hermana Miriam una vez compartió un devocional sobre esto, así que yo sé que así lo he escuchado. No, pero usted no está entendiendo. Nosotros los cristianos fuimos llamados a ser cabeza y no cola. ¿Han escuchado eso, no? A ser cabeza y no cola. O sea, estar siempre por delante. Por lo tanto, ¿ya? Los hijos de Dios tienen que ser los primeros, ¿sí? En sus cursos, ¿ya? Los primeros puestos, ¿ya?
Tienen que ser los primeros, ¿sí? En el trabajo. No pueden ser un obrerito. No, tienen que ser un gerente, mínimo gerente, ¿ya? En las Fuerzas Armadas, no. ¿Cómo va a entrar por las escuelas oficiales? No. Tiene que ir de inmediato a las escuelas oficiales, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Entienden a qué me quiero referir, cierto? Toman esa promesa, ¿ya? Para aplicarla, debo reconocerlo, en su correcto contexto, ¿ya? Un contexto terrenal, ¿ya? Porque la promesa, ¿sí? Fue en un contexto terrenal. El problema está en que estos cristianos se están atribuyendo una promesa que no es para ellos, fue para Israel, ¿sí? Y fue en el contexto más encima de la obediencia, ¿sí? Entonces, viene un cristiano, lee ahí en Deuteronomio que, es cierto, el pueblo de Dios, y ahí inmediatamente lo toma y lo relaciona, yo soy ahora pueblo de Dios, por lo tanto, ahí dice que somos llamados a ser cabeza y no cola, ya siempre por delante, nunca por detrás, entonces, eso se aplica a mí, y yo tengo que entonces vivir esto en todos los aspectos de mi vida. Yo tengo que ser siempre cabeza, jamás atrás, ¿ya? Y lo aplican a sus vidas, creen que es una promesa para ellos, ¿ya? Pero lo descontextualizan, en primer lugar, vuelvo a decirlo, de que es una promesa que Dios se la hizo a Israel. Y segundo, lo descontextualizan porque yo jamás he escuchado a un predicador de los que hablan de esto decir que el contexto de esa promesa estaba en la obediencia. O sea, si no obedeces al Señor, las huinchas. No, así de sencillo y así de directo. No, pero el problema está en que esa promesa fue dada por Israel. El contexto era terrenal y eso se fue cumpliendo a través de todo el tiempo en Israel, ¿no? Excepto cuando eran desobedientes, ¿sí? Pero ellos fructificaban. Donde iban, fructificaban, ¿o no? Claro, hermano. Llegaron allá a Babilonia, hicieron fructificar Babilonia. Luego pasó a los medios persas y ahí también, ¿sí? Eran tan fructíferos, ¿sí? Que muchos de ellos, cuando llegó el momento de retornar a Israel, muchos no quisieron irse porque habían levantado tremendos negocios, ¿sí? Ahí en las ciudades donde habían sido deportados, hermanos, ¿ya? Dentro de ellos Mardoqueo. No quisieron volver, ya, con los israelitas que después de los 70 años, a través del edicto de Ciro, se les permitió volver a la tierra de Israel. Hermanos, y eso hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? No solo por su sangre, ya los odiaba, entre comillas, porque sabía que era la forma en que podía hacerse de las riquezas de los grandes banqueros alemanes. Y los grandes banqueros alemanes eran de ascendencia judía. O sea como sea, hermanos, hoy día tan chico Israel, y ahí está metido entre cantidad de otros pueblos que hermanos, si fuéramos realistas, hace rato lo hubieran hecho desaparecer, ¿ya? Si no fuera gracias a su hermano mayor, Estados Unidos, ¿cierto? Como dicen algunos hoy en día, ¿no? Estados Unidos defiende a Israel. Yo creo que hay algo más allá. Ahora, Dios hizo fructífero a Israel, pero hay que ser cuidadoso cuando yo tomo una promesa como esa y la aplico a mi vida, ¿sí? En primer lugar, porque el contexto de la iglesia ya no es terrenal como nosotros queremos aplicarlo, ¿sí? Hermanos, la iglesia ha sufrido persecución desde que es iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Eso no lo podemos dejar a un lado. Desde que la iglesia es iglesia, ha sufrido persecución. Hoy día lo sigue viviendo. Que tú y yo estemos tranquilitos en nuestras casas, escuchando al hermano Pablo, es una cosa. Pero en estos mismos momentos hay iglesia del Señor que está siendo perseguida, ¿ya? Entonces, si aplicáramos todas esas promesas que Dios le hizo a Israel, wow, todos estos hermanos perseguidos estarían muy lejos de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Y de hecho, muchos cristianos hoy en día necesitarían evidenciar, vuelvo a decir, cosas como, por ejemplo, tienes que ser el dueño de una empresa. Ahora, hermanos, por favor, no quiero que me malinterpreten.
No quiero decir que Dios no pueda darle a un hijo de Dios la oportunidad de ser gerente, de ser dueño de una empresa, por supuesto, y gloria a Dios que así sea, ya, y que le dé trabajo a buena gente, ojalá cristiano, bienvenido sea, no estoy hablando de eso, creo que ustedes me entienden, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Solo estoy diciendo que no porque un hermano sea un obrero de la construcción, significa que tiene que ser despreciado, que no está en la voluntad de Dios. No, porque eso no tiene que ver hoy en día, no se aplica a nosotros. O sea, hay cristianos que aplican promesas que fueron específicas y las aplican a sus vidas. Y hay que ser cuidadoso con eso. Cuidadoso con eso, hermanos. ¿Ya? Consulta con respecto a la Bendición. promesa. Hola, hola. Yo el otro día vi un video del versículo que dice que yo y mi casa seremos salvos. Yo desde que tengo uso de razón, usamos ese versículo y lo creemos como una promesa de Dios. Pero resulta que decía que el contexto que no era para nosotros, que era para la persona en la que estaba hablando, no me puedo acordar dónde, tengo tan mala memoria, no me puedo acordar, pero estoy segura que usted sabe Eso dónde está. 16. Pero decía que Eso no 16. era para nosotros. Sí, sí, que era Cree para tú y serás salvo tú la y toda tu casa, persona ¿no? que justamente. Y quería saber, y me quedé con eso, pues dije, hoy le voy a preguntar al pastor. Y tocó justo el tema y me acordé. Entonces, a ver si es real, que tenemos que tomarlo como para nosotros, o porque yo siempre he sabido eso, pues. Sí. Esa es mi pregunta. Ya, gracias. Gracias, Jackie. Ya. Veamos, efectivamente hay un contexto en que esta palabra se dice, ¿sí? La dice en el contexto del famoso carcelero. Lo voy a leer, sí, en Hechos 16, para que lo toquemos. Tenemos a Pablo y a Silas, ¿cierto?, en la cárcel, producto de que Dios haya estado proveyendo salvación ahí en medio de estas naciones que no eran judías, ya eran griegas, ¿no? Y por supuesto que ocurre aquí la tremenda manifestación del poder de Dios sobre un espíritu de adivinación de una mujer, ¿ya? Y como eran muchos los que ganaban plata, se fueron presos, los denunciaron y se fue preso Pablo y Silas, ¿no? Y en el contexto de que Pablo está preso con Silas, ya, estos hermanitos desubicados como siempre han existido, ya, alabando al Señor, cantando, estaban en el cepo y estaban cantando, ¿no? Es como impresionante, ¿no? Viene la obra del Señor, ¿no? Y ahí en el mismo calabozo, ya, donde están, en el siglo 25 a medianoche, estaba Pablo y Silas orando, ya, y cantaban himnos. Noten bien, hermano, esto es un mensaje para los músicos. Dice primero oraban, después dice cantaban. A nosotros, los que somos parte de algo musical. He escuchado muchos músicos, ¿cierto?, basarse en este versículo y le dan con el cantar nomás, ¿no? Ya, aquí diría nuestro hermano antiguo, himnos, hermanos, himnos. Ya. Y en este contexto, hermano, y aquí justamente que el Señor trae una tremenda manifestación, ¿no? Un tremendo terremoto, caen las cadenas, quedan todos sueltos, y el carcelero se va a matar porque dice, ya, se escaparon, y él sabía que si él dejaba escapar algún preso, él tenía que pagar. Eso era parte de la ley, de la vida en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando él se va a matar, Pablo y Silas, ¿no? Le dicen, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, ningún preso se escapó, ¿ya? Entonces él pidió luz, y aquí donde le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, quiero ser muy claro y muy directo. Aquí está, es una palabra directa para un hombre. Así de sencillo, hermanos. ¿Sí?
No hay que darle más vuelta a la cosa. Se lo está diciendo al carcelero, ¿ya? Pero ahora, ¿en qué sentido hay gente y hay cristianos que se lo han tomado? Más o menos pareció lo que yo en delante les dije. Viene un cristiano y lee esto y dice, oh, que en el Señor Jesús, y listo, y se toman de esta promesa, ¿ya? Se toman de esta promesa. Dicen, esta promesa es para la hago mía, ¿sí? La hago mía. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado al hacerse suya una promesa, ¿sí? Que es específica para alguien, ¿ya? Ahora, ¿por qué es complicado? En primer lugar, porque está claro que es específica, hermana Jackie, ¿sí? Hacia el carcelero, ¿sí? Y en segundo, tenemos que ser cuidadosos porque la salvación, ¿sí? De quien sea, pasa contextualmente en todo el Nuevo Testamento, e incluso en el Antiguo Testamento, ¿ya? El Nuevo Testamento enfatizando en la fe y el Antiguo Testamento enfatizando en la obediencia, ¿sí? Que al final, como vimos, el fruto de la verdadera fe siempre va a ser obediencia, ¿ya? El contexto es que nadie es salvo, ¿sí? Nadie es salvo porque otro creyó por mí. Sé que algunos se aferran a Noé y dicen, pero ¿cómo por la fe de Noé fueron salvos sus hijos, las esposas de sus hijos y su propia esposa? ¿Ya? Obviamente el contexto es absolutamente diferente. El propósito de la salvación con Noé era diferente, ¿ya? Aunque puede ser figura de la salvación espiritual, ¿ya? Pero aquí tenemos que entender que todo el Nuevo Testamento nos lleva a una conclusión clara y directa. La salvación siempre pasa por una decisión propia, ¿ya? Así que, hermana Jackie, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si yo me aferro a esto para decir, y yo sé que tal vez más de alguien, espero que ningún hermano se me sienta, alguna hermana se me sienta con esto, ¿ya? Eh, diciéndome, hermano Pablo, me echaste por tierra todo lo que yo había creído y ahora se va a perder toda mi familia por tu culpa porque me hiciste dudar. No, creo que no va a ser tan grave el tema, ¿no? Espero que no. Si no, obligado a asumir nomás, pues, ¿ya? No, yo creo que el Señor nos motiva a lo siguiente. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? ¿En qué sentido es una promesa para este hombre? ¿Ya? Sin lugar a duda, su esposa, los cabros chicos, la suegra, quien haya estado en su casa, ¿sí? Tuvieron que pasar el mismo camino, creer. Pero él estaba haciendo el medio para que la salvación llegara a esa casa, la gente tuviera acceso a esa casa. De la misma manera pasa con nosotros, de la misma manera. Chinito, dale, porfa. Sí, no, por lo mismo. La otra vez cuando veíamos los de Faraón, ¿te acuerdas cuando decíamos que Faraón había endurecido, que el Señor había endurecido el corazón de Faraón? Aquí también hay algo que tiene que ver con el testimonio. Cuando el apóstol Pablo habla sobre los matrimonios que tiene una mujer creyente con un hombre inconverso, habla que por el testimonio de él, ¿no es cierto? No habla que ella va a ser salva, perdón, que él va a ser salvo porque ella es creyente, sino que por la conducta, ¿no es cierto? Por la conducta y por esa manera de vivir de esa mujer puede arrastrar al otro a la salvación. Obviamente, el que está al lado y que más que el marido, ¿no es cierto?, de la mujer, ve la conducta y ve ese grado sacrificial de la mujer en pos de la fe en Cristo y termina convirtiéndose, es como un grado de consecuencia, o sea, es netamente un efecto dominó que se va dando en consecuencia del testimonio de la conducta de una persona, que la fe, ¿no es cierto?, empieza a ser un poco criticable, o sea, cuando hay un cristiano fiel y verdadero, y algo increíble que sea en la fe, que cuando una persona se vuelve un testimonio tan brutal, para los otros es un imán, o sea, se vuelve un imán, es algo que es un efecto dominó, y que algo para nosotros cada vez cuando vamos creciendo, yo que crecí, nací en el Evangelio, pero cada vez que tú vas creciendo se vuelve un grado mayor. Sí. Y veo a mis hermanos que hoy día, no sé, hoy día son abuelos, y todo se vuelve una carga más pesada, quizás, porque el testimonio ya no es solamente, antes era para ti, después es para tu mujer, después para tus hijos, después para tus nietos, o sea, y eso hace que finalmente, y gracias a Dios, menos mal, que vamos creciendo, a veces por las buenas o por las malas,
y eso nos va ayudando en que ese testimonio vaya volviendo un poquito más consistente, ¿no es cierto? Más sólido. Entonces, eso hace que claro, serás salvo tú y tu casa, claramente pasa un poquito por una promesa, que está bien, y por otro lado también creo yo, inherentemente, o por ahí un poquito como una línea oblicua que llega a juntarse en el mismo término, un poquito como podríamos decir, como un objetivo para el cristiano de lograr ser luz en medio de un lugar donde falta, ¿no es cierto?, eso, y que finalmente, si tú logras cumplir el objetivo de ser sal, obviamente el resto va a ser sanado. Es una cosa tan simple como eso. Gracias, Chinito. Sí, clarito como el agua, lo ha expresado justamente Bastián. Esto pasa, ¿cierto?, por el tema de que uno pasa a ser la punta de lanza en la familia, ¿no? Y esto sí que tiene un apoyo bíblico en todo el Nuevo Testamento, ya, en el sentido que decía Bastián, ¿cierto?, de cómo nosotros influenciamos. El cristiano es llamado a ser influencia, ¿no? Y una influencia, obviamente, del reino de Dios, ¿no? Estamos claros que hay gente que no es de ese tipo de influencia. Entonces, pasamos a hacer esa punta de lanza. Y eso sí, sin lugar a dudas, está respaldado por la Escritura. Y al basarnos en este versículo, mis queridos hermanos, no podemos dejar de creer de que mis hijos, mi esposa, mi esposo van a llegar al Señor. No, tenemos que seguir creyendo. Pero esto, ¿cierto?, es como parte, por otro camino que se toca con esto, ¿no?, que es el tema de creer. El Señor fue muy claro, según nuestra fe será hecho. Por eso tenemos que madurar y hacer que nuestra fe crezca. Ya, en segundo lugar, el testimonio, como lo decía Bastián, tremendamente importante, hermano. Porque yo le aseguro que si el carcelero no hubiese sido un buen testimonio para su familia, tampoco nadie hubiera querido. Hoy día la gente se aleja de los cristianos que no son testimonios. Ya, todo lo contrario. Ser ese imán, como decía Bastián. Concluyo con lo siguiente, hermana Jackie. Se abre la puerta a través del carcelero para toda su familia. Se abre la puerta al evangelio. Él recuerden que en ese tiempo, a diferencia de hoy, hasta cierto punto todavía sigue siendo un poco el dueño de casa, ¿no? Entre comillas, ya. Eso suena medio, medio raro hoy en día, ¿no? Dueño de casa, heteropatriarcal, así como que vos soy el dueño, te crees el dueño, ya no sabes que soy yo la que mando, ya, en fin, dueño de casa, ¿no? Pero se entiende el sentido. Y en ese tiempo eran los varones, ¿sí? Indiscutiblemente, ¿ya? Los que abrían puertas, los que cerraban puertas, ¿ya? Hoy en día lo maravilloso es que, y lo citó Bastián, ¿cierto?, también una mujer puede ser puerta para su familia en conversa, ¿ya? Así que a través de este versículo, en vez de desanimarnos, porque el hermano Pablo se le ocurre decir que no es que sea así, ya, tú creíste y porque sí todos van a ser salvos, no, sino que en el sentido que se abre una puerta, ya, y recordemos el ejemplo práctico de Bastián, ¿cierto?, que es el efecto dominó, ya, que va alcanzando a otros, ya, pero esto no quita que tenemos que ser gente que ore por ellos, ya, sí, tenemos que orar por ellos. Segundo, no podemos quitar que tenemos que ser gente que les hable con el testimonio, que les hable la palabra a los niños, a los hijos, etcétera. Son deberes cristianos. Espero que haya quedado con toda esta aclaración, hermana Jackie, un poco claro, ya, este tema de creer en el Señor y será salvo tú Claro. y toda Ok. tu casa. ¿Sí? Ya, gracias, hermano. Gracias, Bastián, también por tu colaboración. Entonces, este es el problema cuando nosotros justamente tomamos algunos versículos y los aplicamos a nosotros, ¿ya? Hay, hermanos, promesas claras en la palabra. ¿Tienen alguna? Se me viene al tiro una de las buenas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Es una promesa de Dios. Pero fíjense que es una promesa general. El Nuevo Testamento es muy claro en todas aquellas promesas que tienen que ver con la iglesia, con los hijos de Dios en forma general, ¿sí? Ahora, ¿significa que Dios no puede hacer promesas individuales? No, hermano, Dios las puede hacer, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a confiar, ¿no? De que Dios puede usar a alguien para hablarnos en algún momento. Claro que sí, ¿ya? Pero ahí volvemos a lo que decíamos.
no hay que temer a la necesidad de examinarlo todo, hermanos queridos. Y hoy en día lo necesitamos más que nunca. Necesitamos examinar todo. ¿Sí? La hermanita se paró a danzar en el culto, hay que examinar eso. ¿Sí? Se paró un hermano y dijo, tengo una palabra de Dios, hay que examinarlo todo. Y eso no significa, hermano, ya examinarlo así como diciendo, a ver, ¿qué va a decir este? No. La idea de Pablo al decir examinar, ¿cierto? Tener un corazón abierto, ¿sí? A que el Espíritu Santo nos guíe para saber si esto es real o no es real. Es sencillamente eso, no es juzgar a la persona en sí misma, ¿ya? Sino el mensaje, ¿ya? Ahora, producto de que, hermanos queridos, mucha gente no hace esto, no practica lo que el apóstol Pablo dijo, nos enseñó claramente el Espíritu Santo a través de él, es que hoy día ha entrado tanta, pero tanta turbación en medio de los cristianos, ¿sí? Solamente les voy a tocar un pedacito. Yo no entiendo cómo hoy día hay gente que dice amén a cosas tan aberrantes, ¿ya? Y no tienen ningún problema en decir amén a eso. ¿Ya? Por eso es lo otro, es triste cuando se están predicando y les da a los predicadores, ¿no? Amén. ¿Han visto eso, no? ¿Sí? Amén. ¿Ya? Entonces, una vez escuché a una hermana que decía, amén, hermano, y nadie respondió amén. Pues. Dijo, ven, en el sí y en el amén están las bendiciones de Dios, hermano. Por eso usted no recibe la bendición. Y se puso a darle como tarro a los hermanos ahí, porque no le decían amén a su prédica, ¿no? Sí, ¿por qué obligar, no? Pero hay gente que sin que la obliguen dice amén a cosas que son realmente, literalmente herejía, hermanos queridos. Ya hoy en día, los predicadores que hoy día hay, especialmente todos los que tienen relación, me voy a ser muy directo, hermano, con aquellos que se enriquecen a costa del evangelio, ya todos los rapaces, así de directo quiero ser, hermano, para mí, ya, y la gente los sigue, ¿o no? Sus iglesias, entre comillas, sus templos están llenos. ¿Sí? Hacen 3, 4 cultos el día domingo. Y uno y los hermanitos apenas hacen, ¿sí? La iglesia de Jehová Jireh apenas hace un culto el día domingo. ¿Sí? Pero ellos no, se dan el lujo de llenar. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, Pablo lo dijo, lo profetizó, que en los últimos tiempos la gente tendría comezón de oír, pero no de oír, ¿sí? La sana doctrina. ¿Ya? Lo que venga. Cualquier cosa que me entusiasme, cualquier cosa que me toque, cualquier cosa que me haga llorar, venga. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos y usar el tema de la capacidad de discernir, de examinarlo todo. Hermanos, hay promesas que son literalmente aplicadas a la iglesia y esas son para nosotros. Ya, ahí están. Las podemos tocar, pero necesitamos saber el contexto y para eso necesitamos conocer la Biblia, así que no hay otra que leer la palabra del Señor, ¿ya? Pero terminemos diciendo, hermanos queridos, cuando ya estamos convencidos y sabemos que ha sido una palabra de Dios para nosotros y nos ha prometido algo el Señor, nunca nos olvidemos. Si Él prometió, Él va a cumplir. Él lo va a cumplir, hermanos. ¿Ya? Recuerden también, hay promesas y eso se ve en el pacto de Dios en el Sinaí. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí fue un pacto absolutamente condicional. Fue absolutamente condicional. ¿Sí? Por eso, capítulo 28, capítulo 29, promesas de la obediencia y promesas, ¿cierto? O maldiciones de la desobediencia. Era claro, si obedeces, te bendeciré. De hecho, recordemos Deuteronomio capítulo 7, a ver si podemos ir ahí y veamos el contexto de este pasaje que lo hemos estado viendo muy seguido, ¿ya? Ahí en el capítulo 7 de Deuteronomio, clarito al pueblo de Israel, Dios hablándole, ¿ya? Tratan de encontrarlo, me gustaría que todos lo leyeran. El que no ve condicionalidad en esto es porque tiene que volver a leer el versículo, ¿ya? El versículo 9 del capítulo 7 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel.
que guarda el pacto y la misericordia. Qué lindo, amén. Sería fantástico que te llegara hasta ahí, ¿no?, al versículo, ¿no? Pero el versículo no termina ahí. A los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que lo aborrece. Mejor ya no sigamos. Ya, tremendo, ¿no? Es clarito. El pacto en el Sinaí era condicional. Y cuando yo tengo, hermanos amados, la madurez de entender que Dios me promete algo, debo de la manito entender, Señor, ¿me estás prometiendo esto condicionalmente o incondicionalmente? Tengo que entenderlo. El Espíritu Santo se va a dar, nos va a dar la capacidad y Él se va a dar el tiempo de hacernos entender. Cada promesa, hermanos, que Dios nos da, que nosotros la tomamos personalmente, no hay ningún problema en hacerlo, pero recuerden la importancia de depender de Dios, de escuchar a Dios, de saber ya la perspectiva de Dios sobre el asunto y no la perspectiva que yo estoy viendo bajo mi punto de vista emocional. Cuidado con eso. Ya Dios va a cumplir. ¿Cuándo va a cumplir su promesa? Por eso necesitamos entender a qué se refiere cuando Dios nos promete algo. Hay veces que Dios nos promete algo, ¿ya? Pero Dios lo va a cumplir en su tiempo, en su manera. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando estamos convencidos de que Dios nos ha dado una promesa y nos ha prometido algo. Dios va a ser fiel en base a lo que Él prometa, a cómo Él lo prometa, ¿ya? Claramente eso es lo que Dios nos quiere enseñar en la palabra. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos queridos, con respecto a esto? ¿Alguna acotación, por favor? Dentro de lo mismo, en Segunda de Crónica, ¿no es cierto? El pacto de Dios con Salomón, ese también se podría tomar como un pacto o como una promesa condicional, y también para nosotros, porque dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Clarito, ¿no? Sí, está muy, muy claro. Ahí está, hagan esto y recibirán esto. Y esto significa que Dios no es amor, porque hay gente que va a decir, entonces, ¿de qué amor nos está hablando? No, dejamos claro que nuestra perspectiva del amor es que Dios nos ama y por lo tanto Él da. No importa lo que venga de ustedes, yo los amo y vengan, los bendeciré. Y eso no es para nada lo que nosotros hemos visto en la Escritura que se refiere al amor de Dios. Ya, Dios jamás va a ser vista gorda de nuestros pecados, hermanos queridos. Su amor no va a cubrir ya nuestros pecados, como algunos citan, ¿cierto? El amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Ya, eso es el sentido de cómo yo puedo cubrir a mi hermano, ¿no? Y por supuesto que el amor de Dios no solo cubrió multitud de pecados, ¿sí? Borró, ¿sí? Multitud de pecados, ¿ya? Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que queramos, porque eso no está en la Escritura. Ya, lo vemos todo lo contrario. Cada una de las cartas, mis queridos hermanos, cada una de las cartas del apóstol Pablo, ya, están siempre divididas en forma general, ¿no? En una introducción, luego viene una parte doctrinal, donde el apóstol nos enseña lo que Dios le ha revelado, ¿sí? Y terminan las cartas siempre con una parte práctica, ¿no? Vamos a Romanos. Ya, Romanos, los primeros 11 capítulos son solo revelación de cómo Dios salva, ¿cierto?, el trato de Dios con Israel. Cosas profundísimas, ¿no? De hecho, Pablo, son tan profundas las cosas que ahí explica, ¿no? Que él termina con esa alabanza maravillosa diciendo, oh, cuán grandes las riquezas del conocimiento de la sabiduría de Dios, ¿no? Insondables, inescrutables. ¿Quién le enseñará al Espíritu de Dios? Y termina diciendo, porque todo es en Él, por Él, ¿cierto? Y es para Él. Y luego comienza inmediatamente en el capítulo 12, diciendo, entonces, ¿sí? Por las misericordias de Dios, o sea, por toda esta maravillosa misericordia de Dios manifestada en su salvación, yo les ruego, ¿sí?, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y comienza todo lo que el cristiano tiene que vivir, ¿ya?
Y Pablo está diciéndole, la esencia es, si ustedes son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Si ustedes han sido santificados, vivan como santos. Si ustedes, ¿cierto?, han sido justificados, vivan como justos. Eso es inevitable encontrarlo cuando uno lee con seriedad el Nuevo Testamento. Y no estoy citando el Antiguo Testamento, porque sé que hay mucha gente que dice, no, que el Dios de la exigencia es el Dios del Antiguo. Ya que nos quedó clarito, hay que puro leer el libro de Hebreos, no más, hermanos, ¿cierto? Maravilloso el libro de Hebreos, pero también nos deja muy claro el tema de la exigencia. Ahora, eh, Dios no, Dios, ¿por qué no podría exigir? En primer lugar, porque es Dios. En segundo lugar, porque Él dio todo lo que nosotros necesitamos, se dio a sí mismo en Cristo. Tiene todo el derecho de exigirnos, ¿sí? Y más cuando nosotros vamos conociéndolo y vamos entendiendo su dignidad, ¿ya? Y ante esa dignidad, entre más dignidad de Dios reconocemos, más dignidad conocemos de Dios, nosotros más chiquititos nos vamos quedando, ¿ya? Así que ánimo en este sentido, mis hermanos, ¿ya? Cortito, miren, léanlo, yo se los voy a mandar. Dios se arrepiente, miren, hay pasajes en el Antiguo Testamento. Génesis 6:6, el típico, ¿no? El primero que sale. ¿Ya? Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Después, 2 Samuel 24:16. También habla de que aparentemente Dios se arrepiente. Primera de Crónicas 21:19, Jeremías 26:13 y 19, Amós 7:3-6, Joel 2:14, Juan 3:9-10. Juan, por ejemplo, Jonás. Jonás, Joel y Amós tienen el contexto de arrepiéntanse y el Señor se va a arrepentir de lo que dijo que les haría. ¿Se recuerdan de Jonás? Nínive, arrepintámonos, tal vez, ¿sí? Jehová se arrepienta de lo que ha dicho que nos haría. Y se arrepintieron, buscaron al Señor y dice unos versículos más adelante que el Señor se arrepintió del mal que había dicho hacerles. Wow, parece todos estos versículos en contradicción a solo dos versículos que nos dicen Número 23:19 y 1 Samuel 15:29, que dicen enfáticamente, directamente que Dios no se arrepiente. Pareciera que Dios sí se arrepiente, parece que Dios cambia de opinión. Hermanos queridos, esto sencillamente tenemos que verlo desde el punto de vista de que Dios en su soberanía decide hacer algo, ¿sí? En base a lo que él mismo ha dicho. Ya, el pecado, ¿sí? Yo no lo puedo pasar por alto. Eso fue claro, Dios, ¿no? Si ustedes no viven de acuerdo a mis normas, yo voy a traer juicio sobre ustedes. Es así. Y eso es lo que yo voy a hacer. Pero ¿qué pasó? Lo mismo que vimos cuando vimos el amor de Dios, vimos la misericordia de Dios, ¿cierto? La ira de Dios, el justo juicio de Dios, postergado en su oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos queridos, ya es sencillamente lo que hace a Dios, y aquí cuidado con lo que voy a decir, cambiar de opinión. ¿Ya? Para nosotros cambiar de opinión significa arrepentirnos, significa que somos mutables, pero Dios es Dios, no nos tenemos que olvidar de esto. Cuando la Biblia habla de que Él cambia de opinión, no lo está hablando a un nivel humano. Sencillamente, Él siempre tuvo delante dos caminos a seguir, Él, ¿cierto? Un camino era, si ellos no se arrepienten, yo los voy a castigar, ¿sí? Pero delante de Él siempre estuvo el otro camino, no castigar. Se arrepienten y no los castigo. Siempre estuvo delante de Dios decidir cualquiera de los dos caminos. No es que Él cambiara de opinión. Ahora, es cosa diferente, ¿sí? Es cosa diferente cuando Él decreta algo, ¿sí? Y aquí tenemos que entender bien el tema del decreto, porque ya se ocupa teológicamente de una forma un poco terrorífica el tema de los decretos de Dios, ¿no? Un decreto de Dios significa que es cuando Dios dice que va a hacer algo y Él dice, no hay nada que lo haga cambiar, porque yo ya lo dejé por firmado, ¿ya? Un ejemplo, algo que se decretó desde la eternidad, que se manifestó en la historia, fue la obra de Jesús en la cruz. Nada ni nadie impediría que nuestro Señor Jesucristo muriera. Nada ni nadie. Eso ya estaba decretado por Dios, ¿sí? Pero hay cosas que Él dice, ¿sí?, que va a hacer, ¿ya?, pero que las hace depender, ¿sí?, de las oportunidades que Él da, de las circunstancias que Él soberanamente ha decidido que van a influir en su decisión. Y en esto vuelvo a decir, mis queridos hermanos, cuando Dios dice en el Antiguo Testamento, noten bien que justamente todos estos versículos son del Antiguo Testamento, sencillamente es Dios mostrándonos en una forma humana
de que él cambie de opinión y qué maravilloso es el contexto donde él dice que él cambia de opinión sobre el juicio que trae. ¿Ya? Es maravilloso porque habla del arrepentimiento. Miren cómo el arrepentimiento puede tocar tanto a un ser tan grandioso como él. Es como, hermanos, perdóname Señor, voy a hacer un símil tan, tan insignificante al lado de tu amor, de lo que tú haces, pero para que lo veamos de una perspectiva humana. Yo como papá amo. Si hay algo que amo de mis hijos, es cuando ellos vienen a mí y me dicen algo, ¿sí? Que yo sé que hicieron, pero que ellos no saben que yo lo sé. Amo cuando se paran delante de mí y me dicen viejo, porque ahora ya me dicen viejo, ¿ya? Antiguamente me decían papín, la Muri todavía me dice papín, ¿ya? Vienen ante mí y me dicen viejo, mira, hice esto, o esto ocurrió. Amo eso, hermanos queridos. Yo amo eso, ¿sí? Eso toca mi corazón. Bueno, en el caso de Dios, el arrepentimiento de un ser humano, algo de una forma similar, muy, muy abismantemente, ya ni me acuerdo cómo se llama, cómo se dice exactamente la palabra, pero ustedes saben a qué me refiero, un abismo de diferencia, pero en esencia es muy parecido cuando el hombre se arrepiente, cuando la mujer se arrepiente. Dios ama que el hombre se arrepienta, ama, porque el arrepentimiento es una respuesta a su amor, a su misericordia, a su compasión. ¿Sí? Dios ama eso. Recuerden, Joel dice que Dios no ama castigar. A Dios no le agrada castigar. ¿Sí? Es un Dios que está siempre dando la oportunidad. Romanos 2:4, las riquezas de las abundancias de su benignidad, tolerancia y paciencia para guiarte al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento es algo maravilloso, maravilloso en el contexto de Dios. El verdadero arrepentimiento, mis queridos hermanos. ¿Sí? Léanlo, yo se los voy a mandar, léanlo por favor, y si hay alguna duda lo podemos tratar la próxima clase con la ayuda del Señor, ¿ya? Porque ya estamos a tiempo. Termino diciendo esto, mis queridos hermanos, para que nos quedemos con ello. Que Dios sea fiel es algo inefablemente sorprendente y maravilloso. Volvemos a decirlo. Nada lo obliga. No hay nada, él no le debe nada a nadie, ¿sí? Él no debe ningún tipo de compromiso con el ser humano porque él es Dios trascendente, es el Dios eterno, el Dios inmutable. Y sin embargo, miren el compromiso de este ser magnífico, que por medio de su fidelidad, ¿sí? Se compromete con nosotros de una forma tan tremenda, tan maravillosa, ¿ya? Y vuelvo a decir, porque le nace, porque él lo decide. Qué lindo es ver la soberanía de Dios manifestada en sus otros atributos de una forma maravillosa como Dios nos está permitiendo verlo. Se entrega con todo, se compromete con todo, con los suyos, con usted, conmigo. Por eso Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Amén. Bien, mis queridos hermanos, no sé si hay alguna preguntita. No, bien. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo lunes, que le vamos a orar, ¿sí?